Har Kodesh Centro Familiar capacita y promueve cómo resolver los problemas individuales de cada persona, causados por diferentes traumas y condiciones adversas en el entorno del individuo, para continuar su desarrollo formativo y su restauración como hijos de Dios. Atiende y transforma el estado espiritual y anímico de las personas y vincula la demanda de superación personal y su alta responsabilidad social con un espíritu lleno de Dios y el entendimiento en el privilegio de servir como miembro de un núcleo familiar y social. La plenitud y bienestar de las familias se logra acallando la incertidumbre, promoviendo actividades que confortan el espíritu, la relación con Dios y el respeto a la vida, a la sociedad y al prójimo. Nuestro principal enfoque es ayudar a cada persona mediante el análisis y la exploración de su alma y espíritu a conocerse, aceptarse y desarrollar una relación profunda con Dios, con el propósito de restaurar su identidad y brindar a su entorno familiar el ejemplo y la estabilidad que proveerán la restauración y el desarrollo integral de su núcleo familiar. En Har Kodesh Centro Familiar, nuestra principal meta es que puedas conocer a Dios y tu identidad a través de Él, que seas el medio en el cual Él refleje su luz para aquellos que te rodean y así ser parte de la esperanza en estos tiempos. Har Kodesh Centro Familiar, nuestro contacto 44 32 19 98 54. Har Kodesh Centro Familiar. Me da mucho gusto poder compartir contigo una vez más el estudio de las Escrituras. Como hemos platicado en algún momento en videos anteriores, en audios anteriores, vamos a estar platicando un poquito con relación a la familia. En esta ocasión me gustaría hablarte sobre el hombre, la creación del hombre. Ese es el primer tema muy importante donde vamos a estar estudiando sobre cualidades, características, identidad. Y vamos a analizar un poquito lo que dice la Escritura. Para esto, te voy a compartir una lectura en Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre con la imagen suya, con la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es muy interesante, mis amigos, mis hermanos que me están escuchando, porque en esta parte nos habla de que va a formar a un ser, pero nos da dos cualidades. Dice, con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando nosotros lo podemos estudiar en el lenguaje hebreo, que es el lenguaje original en el cual fue escrita nuestra Biblia, dice así, Betzalmenu, Kidemutenu. La primera palabra es Betzalmenu, a la que se refiere con nuestra imagen. Esta palabra, cuando la podemos estudiar, nos diera la impresión de que se refiere a una proyección, a algo que es transferido como una sombra, como cuando éramos niños y agarrábamos y poníamos nuestras manos sobre una hoja y seguíamos el contorno de nuestra mano para pintar la silueta de nuestra hoja, algo así. Como cuando ponemos nuestras manos y estamos jugando y está un cuarto oscuro, prendemos una lámpara y ponemos nuestra mano y jugamos a las sombras, a siluetas, es algo muy parecido. A eso se refiere Betzalmenu, a una imagen, una proyección. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Cuando Dios formó al hombre, proyectó su propia imagen. Es aquí donde podemos ahora entender cuál es la imagen de Dios, cuál es la forma de Dios. Dios no tiene forma de vaca, Dios no tiene forma de becerro, Dios no tiene forma de un ave, Dios no tiene forma de ningún reptil, de ningún pez. Dios tiene una forma como nosotros, más bien, nosotros tenemos su forma. Comentemos con relación a la siguiente palabra, Kidemutenu. Esto se refiere a cualidades intelectuales y espirituales, como algo que está en Él y que nos transmite, nos transfiere y comparte con nosotros. Y es aquí donde quisiera ya empezar a hacer reflexiones y empezar a atar algunos pensamientos y compartir esto contigo. Nosotros pensamos en muchas ocasiones que las cosas que tenemos en nuestra humanidad, en nuestra personalidad, son malas. Cierta parte de nuestro carácter no es adecuado o que es negativo. La realidad es que esto no es así. Cuando nosotros podemos estudiar lo que significa la palabra Kidemutenu,
que se refiere a cualidades intelectuales y espirituales, estamos hablando de situaciones no materiales, como cuáles, emociones, sentimientos, cosas que están aquí dentro de nosotros y que son parte de nosotros. Yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que enojarse es malo? ¿Tú crees que airarse es pecado? La respuesta correcta es no. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se enoja, el mismo Dios se aira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios peca? No, más bien, Él lo hace de una manera donde estos sentimientos, estas emociones no lo dominan. Es lo mismo que pasa. ¿Será malo alegrarse? ¿Será malo sentir pasión, amor? No, no son malos. ¿Será malo sentir celos? Tampoco, porque nuestro Dios mismo lo hace. Sin embargo, lo que pasa es de que nuestro Dios es un Dios soberano. Eso quiere decir que nada lo domina a Él, nada lo gobierna. Él es el que gobierna. A nosotros se nos dice, más adelante en el capítulo 4, que debemos de aprender a dominar sobre estas cosas. No es malo sentirnos tristes, no es malo sentirnos enojados, no es malo sentirnos alegres, contentos, felices, no es malo lo que sentimos. Vaya, es algo que Dios nos dio y que heredamos de Él desde este momento de la creación. Kidemutenu, eso es lo que dice. Sin embargo, vamos a tener que aclarar algo. Cada vez que sentimos algo de esto, tenemos dos opciones: dejar que eso nos domine o nosotros dominarlo. No es malo enojarse, pero es malo cuando el enojo, la ira te domina a ti. No es malo sentir alegría, pero es malo cuando esa alegría te domina a ti. No es malo en ocasiones sentirnos tristes. No es malo, pero es malo cuando la tristeza te domina a ti y ya se vuelve depresión. Es lo que debemos aprender. Kidemutenu se refiere a esto, a estas cualidades que hemos heredado por parte de nuestro Dios, cualidades espirituales, no materiales, pero que son parte de nosotros. Cualidades intelectuales, la capacidad de crear. Vaya que somos muy creativos. La música, todo lo que tiene que ver con el arte. Yo puedo ver cómo es que mis hijos, mi hijo, mis hijas, cómo es de que las personas que me rodean, vaya que si tengo familia que es artista y tienen mucha bendición en poder ser creativos. Esto lo heredamos de parte de nuestro Dios. A eso se refiere Kidemutenu. Entonces repasemos. Petzalmenu y Kidemutenu, ¿a qué se refiere? Nos está otorgando una imagen semejante a la de Él. Algo que se puede ver, pero también cualidades que no se pueden ver, cualidades que tienen que ver con el intelecto, con lo que está aquí y lo que pasa en el interior. Lo que está dentro de nosotros, lo que no se puede ver. El amor es parte de lo que hemos aprendido de Él, heredado de Él. El sentir empatía, la misericordia, son cosas que hemos aprendido y heredado de Él. Esto es Kidemutenu. Dice el texto, continuando leyendo, dice: y ejerza dominio. El ser humano fue creado para dominar sobre los animales y la tierra, y de esa manera él reflejaría el dominio del Creador sobre todas las cosas. Me gustaría que observáramos, porque nos empieza a platicar ciertos detalles. Dice ejerza dominio, pero dice sobre los peces, sobre las aves, sobre el ganado, sobre lo que está en la tierra. No menciona sobre otra persona, sobre otro ser. ¿Por qué? A mí me gustaría que observáramos aquí esto. Mis hermanos, muchas veces estamos discutiendo quién es el jefe, quién es el que manda, quién es el que está enfrente de algo. ¿Por qué? Porque queremos dominar, queremos ejercer señorío sobre otro, y eso no está bien. Nuestro Maestro, nuestro Mesías, Yeshua, dijo que entre nosotros no debe de ser así. El que quiera ser mayor entre ustedes, que sirva, que sea el menor, que aprenda a trabajar para beneficio de otro. Eso quiere decir ser más grande, no ser señor, no enseñorearse. Pero nosotros en nuestra percepción muchas veces equivocamos este rumbo y queremos ejercer dominio sobre otros. Es aquí donde empezamos a ver algunos detalles importantes. Actualmente escuchamos muchas manifestaciones que tienen que ver con relación al dominio. Es que los sistemas, es que es eso, es que es aquello. Y estoy de acuerdo. No es correcto que sistemas quieran dominar sobre otros. Es importante que entre todos podamos llegar a un acuerdo. Por eso la Escritura nos enseña que debemos de llegar a acuerdos, mas no de traer dominio, subyugación. No es correcto. Un hombre no domina sobre otro. Aquí hago esta observación muy puntual.
El hombre no domina sobre la mujer. El hombre no es mayor que la mujer. El hombre está para dominar la creación, mas no para dominar a otro igual a él. Nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, no son menores que nosotros, varones. La realidad es de que todos somos iguales y debemos de darnos honor, lugar, respeto, atención, como se merece, podernos servir unos a otros con temor, con el temor del Eterno. Aquí menciona también que varón y hembra. Se refiere a masculino y femenino. Se refiere a una identidad en este aspecto marcada. En el hebreo, la palabra varón significa el que da y mujer significa la que recibe. Hembra significa esto, la que recibe. Y es muy interesante porque aquí nos empieza a mostrar algunos detalles con nuestras funciones. Nosotros como hombres tenemos muchas responsabilidades. A veces se malinterpreta el sistema patriarcal de la escritura. Yo no estoy en contra de las manifestaciones que se hacen por los abusos que están pasando. Qué bueno que lo hacen. Sin embargo, el detalle está en de que se ha malinterpretado, malentendido lo que la escritura, la Biblia realmente nos quiere enseñar. Y el sistema patriarcal que establece la escritura tiene que ver más con el orden de responsabilidad delante de Dios a privilegios realmente. Entonces, cuando se refiere al varón como el que da, se refiere a aquel que tiene la responsabilidad de ofrecer hacia su hogar, hacia su familia, hacia su esposa, la estabilidad, la provisión, el cuidado, la atención. Toda esa parte es la responsabilidad, es el que da. No es como a veces lo pensamos, donde es el hombre el que recibe. No es que el que tenemos y hacerle y hónrame. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre. No. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para dar la honra, para dar el cuidado. Es que me tienen que atender porque yo soy el hombre de esta casa. No. Tú tienes que atender porque eres el hombre. Hay que atender. Esa es la función del que da. Somos los que damos. Tenemos que dar protección, cuidado, atención. Si alguien está enfermo, ¿quién es el primero que tiene que entrar al quite? Ahora sí, el varón, el responsable de la casa, porque es el que da. Ahora de la otra parte, la mujer es la que recibe el cuidado, la atención, es la que recibe esa parte del esposo, lo que le va a ayudar a tener la plenitud. Uno me diría, bueno hermano, entonces ¿cómo es que lo hacemos hoy? Así no son las cosas en nuestra realidad. Claro que no, porque apenas estamos conociendo la palabra y la verdad hemos intentado aprender a vivir de una manera que nos podamos llegar a un acuerdo en nuestras casas. No siempre consultamos la escritura para tomar las mejores decisiones, pero logramos hacer un acuerdo con nuestra esposa, con nuestro esposo y sacar nuestras vidas adelante. Hay dos maneras de caminar. Generalmente dicen, no, buena y mala. No es cierto. Hay dos maneras de caminar, conforme a la escritura y cómo podamos acomodarnos. Y ninguna de aquellas es equivocada. Intentamos siempre hacer lo mejor que podemos. Nadie se levanta queriendo destruir a su hermano. Entonces, en este caso, podemos observar que se refiere a varón y hembra. Se refiere a una función, el que da y la que recibe. También se refiere a una identidad muy, muy definida. El hombre tiene que tener esa identidad como hombre y la mujer tiene que tener esa identidad como mujer. El hombre ser varonil y la mujer ser femenina. A eso se refiere. Bueno, ya ve hermano, no deben de usar pantalón, o sí deben de usar pantalón, o deben de vestirse así o así. Son detalles muy, muy superfluos. Lo que define la Biblia es de que la mujer tiene que verse femenina. Hay pantalones que son para mujeres. Y espero no ofender con esto a nadie, pero solamente quiero expresar que la Biblia no se especifica con qué ropa sí, qué ropa no, sino solamente está refiriendo al tema de que el hombre debe de ser varonil y la mujer debe de ser femenina, y en ese aspecto es donde uno debe de estar. ¿Qué pasa con el tema de los géneros? Dentro de la expresión o dentro de lo que actualmente estamos viviendo, con el tema de los géneros, nosotros debemos de ser sabios y prudentes. Debemos de salir del amarillismo y empezar a considerar las cosas con mucha precisión. No podemos agarrar y criticar y poner a todos como malos. No es correcto. Es el análisis y la comprensión de cada individuo en algo muy personal. Yo creo realmente que no todo está mal,
que no todo es incorrecto. Yo creo que hay muchas cosas que Dios está permitiendo y yo creo que muchas cosas Dios tiene su mano allí moviéndose. No me quiero atrever a darle la gloria a alguien más que no sea Dios mismo, por todo lo bueno y todo lo malo, por todo lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Yo creo en un Dios que está en control de todo. Pero en esta cuestión, yo creo que todo tiene que ver con identidad. Yo creo que todo tiene que ver con el propósito de cada uno. ¿Qué tanto yo estoy identificado con un propósito delante de Dios? Si yo creo que de esta o de aquella manera puedo cumplir el propósito de Dios, pues sería cuestión de revisar lo que conforme la Escritura podríamos analizar. Sin embargo, no es conveniente juzgar ni sentenciar y menos satanizar, diabolizar a nadie sin que podamos de alguna manera escuchar, ver, analizar y con el amor y la misericordia de Dios poder entender lo que está pasando. Hay una parte más adelante donde nos van a empezar a dar más detalles con relación a la creación del hombre. Esto lo vamos a estudiar en Génesis capítulo 2, verso 7, donde dice: Entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y es aquí algo que me gustaría compartir contigo que notáramos. En la Escritura, en el hebreo, utiliza la palabra, al referirse y formó, utiliza la palabra Vayetzer. Es curioso porque la palabra correcta es Vayetzer, pero aquí utiliza Vayetzer, como que agregando una F más. Es como decir formó. Ay, ¿a qué se refiere? La palabra Vayetzer tiene un entendimiento muy importante. ¿Por qué? Porque está hablando de una doble formación, por eso tiene una doble F. Está hablando de dos cosas. Una cosa que se puede ver y una cosa que no se puede ver. Por eso dice, y formó al hombre del polvo, y después cuando sopló fue un alma viviente. No podemos ver el alma. Eso es algo inmaterial. Por eso es de que está hablando de dos cosas. Una cosa material, una cosa no material, una cosa que es espiritual. Aquí en este momento se nos empieza a mostrar que hay algo muy importante. Se está introduciendo una doble naturaleza en la humanidad, con el propósito de poder vivir en dos mundos simultáneamente. Un mundo superior y un mundo inferior. Un mundo espiritual y un mundo terrenal respectivamente. A esto se refiere. La palabra Vayetzer o Vayetzer habla de eso, a eso se refiere, a que está formando a un ser con una doble naturaleza, una doble capacidad. Si nosotros hiciéramos el estudio en el paleohebreo según letra por letra, lo podríamos entender de la siguiente forma. Aseguró un ser con doble naturaleza, facultado para trabajar, ser enviado y adorar, con el propósito de vivir postrado o rendido ante el primero o la cabeza, refiriéndose a Dios, claro. Entonces la palabra Vayetzer nos empieza a mostrar que el plan de Dios era que el hombre pueda tener una doble naturaleza, una naturaleza espiritual superior elevada y otra naturaleza terrenal para poder convivir con lo material, con lo que está aquí en la tierra. Esto es bastante interesante porque nos abre el entendimiento. Es importante que aprendamos nosotros a tener una relación con el Eterno, con nuestro Dios, con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque desde el principio nos hizo así, con esa facultad de poder relacionarnos con Él, con esa facultad de poder vivir con Él sin descuidar lo que está pasando el día a día en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en lo que nos rodea. Poder tener esa parte donde podamos vivir el momento a momento, pero mirando las cosas en lo terrenal, pero también en lo superior, en lo espiritual. Esto es a lo que se refiere esta parte. Se refiere a la capacidad que nos otorga el Eterno para poder ser comisionados para servirle, ser responsables de poder llevar a hacer una función, cumplir un propósito para con Él. Y de este mismo modo hacerlo de una manera espiritual, pero también terrenal, material. Cuando nosotros cuidamos y atendemos a nuestras familias, a nuestros hijos, los atendemos no solamente en lo terrenal, en lo material, no solamente les damos comida y vestido, no.
sino también les damos enseñanza espiritual, cuando les vamos transmitiendo nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver la vida, ver las cosas. Eso es lo que realmente pasa, vamos transmitiendo. Ahora que tenemos ese entendimiento, podemos aprender y debemos aprender a vivir de una manera simultánea entre dos reinos, el reino espiritual, el reino celestial, y el reino terrenal, este reino material, sin desconectar. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que unimos estos dos reinos, somos ese eslabón. Por eso cuando vino nuestro Mesías y estuvo entre nosotros, no vino en forma de espíritu, no era un espíritu, era un hombre que conectaba lo terrenal con lo espiritual. Inclusive él se refirió a uno de los que le seguían, le dijo: oye, ¿te sorprende esto? Porque le había hablado de cosas que él había pensado, refiriéndome a Natanael. Le dice: ¿te sorprende? Pues espera, porque te vas a quedar todavía con el ojo aún más cuadrado cuando veas los ángeles del cielo subir y bajar desde ahora. Está marcando cómo es de que su vida y su ministerio es ese eslabón que une, pero no solamente es algo de él, sino es algo que está en todos nosotros como parte de nuestra identidad, como hombres, como hijos del Eterno. Continuamos nuestra lectura, verso 15. Entonces Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y es aquí donde empezamos a ver que empieza a darle trabajo y funciones. Le dice cultivar y cuidar. Se refiere cultivar a extensión y cuidar a protección. Y es algo que nosotros debemos como hombres tener bien presente. Estamos puestos, nos ha dado el Eterno el mayor privilegio de poder cultivar, de ayudar a nuestro entorno a que crezca, que se desarrolle, a que sea pleno, pero también a cuidarlo, ¿verdad? Me quiero referir a esto de la siguiente manera. Cuando tenemos una familia, cuando somos parte de una familia, tenemos esa responsabilidad, cultivar a nuestra familia, enseñarle la manera correcta de actuar, la manera correcta de percibir, de pensar, la formación, los modales, los valores, tanto espirituales como terrenales, porque hay también eso, hay que hacer hincapié. Tenemos valores morales, pero los más importantes, los valores que Dios ha establecido en su santa palabra. Enseñar esa parte, enseñarlos a que crezcan, cuidar que su desarrollo, su alimentación, su preparación, todo lo que tiene que ver con ellos vaya bien. Pero aparte hay que cuidarlos. ¿Cuidarlos de qué? De una mala influencia, de un mal amigo, de un mal momento. Hay que cuidarlos de aquello que pueda atentar en contra de su vida y su integridad. Hay que cuidarlos. Bueno, ¿y yo cómo puedo cuidar a mi esposa? Claro que hay muchas maneras y formas de cuidarla. Yo en esto pongo un ejemplo, me gusta mucho. Y expongo una situación que pasa generalmente en muchos matrimonios. En ocasiones llegan a un lugar el varón y su esposa, este matrimonio, y le pide él a ella que sí se puede bajar. Ya dice no porque no vengo vestida, o no porque no vengo arreglada, y no se quiere bajar. Y al varón le da igual bajarse así o no. ¿Qué es lo que pasa? El corazón de ella a veces está muy receptivo, o en muchas ocasiones está muy receptivo a la opinión que pueda tener otra mujer de ella, al menosprecio, al que le puedan hacer el feo, a lo que conocemos como "ay, que la barran", ¿verdad? El hombre debe de aprender a cuidar eso en su mujer, a cuidarle su corazón. Bueno, hermanos, usted tiene oportunidad de vez en cuando, llévela que compre alguna ropita que a ella le guste, ropita que a ella la haga sentir bonita. Dele tiempo para que se pueda arreglar, para que se pueda atender. Dele espacio, porque eso cuida a ella su corazón. A nosotros no nos quita nada. Bueno, sí, dejamos de ser egoístas cuando absorbemos más del tiempo necesario. Y empezamos a dejar que ella invierta tiempo en sí misma y nosotros invertir tiempo en ellas. Esto empieza a guardar su corazón. Hermanos, es muy importante que aprendamos una regla muy básica en el matrimonio. Y esto ponga mucha atención. La regla básica en el matrimonio, una de muchas, es no criticarla.
¿Por qué? Porque cada vez que nosotros criticamos a nuestras esposas, hacemos daños muy importantes en sus corazones. Tenemos que evitarlo. No criticar a nuestras esposas. Es así como cuidamos su corazón. Si nosotros le decimos, ay, es que te ves gordita, ¿qué va a pasar? Cada vez que ella salga, cada vez que ella camine, cada vez que alguien la vea, se va a sentir gorda. Y va a ofender su estima, va a lastimar su corazón, su seguridad. Hermano, nosotros estamos para que ellas se sientan fortalecidas en todos los aspectos, no nada más con los temas espirituales, sino también con los temas del alma, con los temas de lo material. Es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra responsabilidad continuamente. Ahora sí, hablando de lo espiritual, estar orando delante de Dios para que sus corazones sean restaurados, sus corazones sean sanos. Necesitamos invertir tiempo en esto, ¿verdad? Más adelante el Eterno le dice a Adán, ve y pon nombre a los animales, y es Adán que empieza a discernir estas situaciones, las cualidades, características, y empieza a darle un nombre, un propósito. Versos 16 y 17 es cuando Dios, el Eterno, le da 2 mandamientos. Número 1, le dice, puedes comer de todo árbol que se encuentre en el huerto. Ese es un mandamiento positivo, pero viene uno que es un mandamiento negativo, donde hay una prohibición. Pero del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí todavía no es creada Eva, no hay una mujer. Aquí solamente está el varón, y es aquí donde podemos observar de quién es la responsabilidad del estudiar, de quién es la responsabilidad de aprender, de quién es la responsabilidad de enseñar, de vivir los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, las instrucciones de nuestro amado Mesías. ¿De quién? Es del varón. Por eso más adelante, cuando hay un error, Dios no critica a Eva por no haber obedecido, sino es a Adán al que le llama la atención, porque el mandamiento fue dado al hombre, fue dado a la responsabilidad al varón, no a la mujer. La mujer está con nosotros, claro que sí, pero el primer responsable es el varón. Debemos de tomar nuestra responsabilidad y dedicar nosotros tiempo para estudiar, dedicar nosotros tiempo para buscar la dirección de Dios, dedicar nosotros tiempo para tener una comunión con Él de manera que nuestro oído esté receptivo a su instrucción, a su dirección, a su consejo. Es nuestra responsabilidad, mi amado hermano, mi amigo, tú que me estás escuchando, es tu responsabilidad como hombre. Por eso iniciamos diciendo, nos dio cualidades, nos puso primero como un reflejo de Él, proyectó su imagen y después nos dio esas cualidades intelectuales, esas cualidades espirituales que están en Él, nos las da a nosotros porque somos responsables de proyectar su amor, su misericordia, su fidelidad. Somos responsables de proyectar esa paciencia, esa misericordia que Él tiene, proyectarla primeramente a nuestra esposa, después a nuestra familia, a nuestros hijos. Es muy importante. Somos responsables de conocer su voluntad en cada situación, en cada momento. Bueno, para repasar y concluir, ¿cuál entonces es el papel del varón dentro de la creación? Aquí, conforme lo hemos estudiado de una manera muy rápida, podríamos decir la producción, cuidado laboral, la expansión y la defensa, el estudio y el cumplimiento de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios y sus mandamientos, sus ordenanzas, la responsabilidad de discernir y gobernar en el entorno. Esa es nuestra responsabilidad, no de dominar, sino de aprender a administrar. No de subyugar, sino de aprender a ser un líder, pero un líder que lo haga con un ejemplo. Eso me lo dijo un amigo, el pastor Beto, le envió un saludo del Ministerio de Destellos de Gloria. Él me dijo, las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. ¡Wow! ¡Qué palabra! Ok, pues con esta parte terminamos lo que tiene que ver con el hombre. Me da mucho gusto poder compartir la palabra contigo. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si quisieras platicar o quisieras conversar un poquito más a fondo con relación a estos temas, me gustaría compartir contigo nuestro número de contacto, nuestro teléfono,
para que así de algún modo pudiéramos agendar una cita si así tú lo quieres, alguna consulta. Y con gusto te lo doy. Es el 4432 1998 54. 4432 1998 54. Y sin más, mi hermano, yo me despido. Que el Eterno te bendiga.